Capítulo 4 Gametogénesis. Introducción. Plasma germinativo. El plasma germinativo es la denominación que se aplica a la estirpe celular encargada de transmitir todas las características hereditarias de la especie. Las características hereditarias que transmiten, no solo provienen de los padres inmediatos, sino de todos sus antecesores. Por lo tanto, el futuro de cualquier especie depende del plasma germinativo que poseen en depósito los cuerpos de los seres que actualmente viven. Cualquier cambio, para bien o para mal, que experimente el plasma germinativo, quedará inevitablemente reflejado en la historia de la especie. El plasma germinativo está representado por las células germinativas primordiales, la que, por medio de sucesivas divisiones, darán origen a los gametos. Se da el nombre de gametos a las células cuya única función es la reproducción. Células germinativas primordiales, en el hombre ha sido posible observarlas a partir del 19º día del desarrollo, en la pared del saco vitelino, muy cerca de la alantoides. Algunos autores, como Max Clara, admiten que se diferencian desde las primeras fases de la segmentación embrionaria. Situadas en el endodermo del saco vitelino, las células germinativas primordiales se desprenden de a partir del 25 día, momento en que inician su migración hacia el esbozo somático de la gónada a la cual llega durante la sexta semana, donde se multiplican y se diferencia en gonocitos, espermatogonios u ovogonios según la carga genética que tenga. En espermatogonios si su carga genética sexual es XY. En ovocitos si su carga genética sexual es 20. Los espermatogonios y los ovogonios darán origen a los gametos, espermatozoides y los ovocitos respectivamente, mediante el proceso de gametogénesis. Gametogénesis, se denomina gametogénesis, el proceso mediante el cual, los gonocitos se transforman en gametos en las gónadas. La transformación del espermatogonio a espermatozoide corresponde a la espermatogénesis. La transformación del ovogonio a ovocito corresponde a la ovogénesis. Este proceso se desarrolla en tres fases: multiplicación, crecimiento y maduración. Fase de multiplicación, en la que los gonocitos aumentan su número por medio de sucesivas divisiones mitóticas. Fase de crecimiento, en la cual los gonocitos aumenta de volumen. Los espermatogonios aumenta ligeramente de tamaño y el número de mitocondrias a nivel del citoplasma con el fin de acumular energía, transformándose por diferenciación en espermatocitos primarios. Los ovogonios aumenta marcadamente de volumen, cargándose el citoplasma de abundante material nutritivo y transformándose por diferenciación en ovocitos primarios. En este periodo se inicia la profase de la primera división de maduración. Fase de maduración, corresponde al proceso mediante el cual los espermatocitos y ovocitos primarios reducen el número de cromosomas y adquieren características morfológicas que los habilitan para la fecundación y el mantenimiento de la especie. Reducción del número de cromosomas durante la maduración. El proceso de maduración incluye dos divisiones celulares que reciben el nombre de divisiones meióticas, del griego meiosis igual a disminución. Recordemos que la especie humana se caracteriza por tener 23 pares de cromosomas homólogos, o sea 46 cromosomas, de los cuales 44 son somáticos y 2 son sexuales, 20 en el caso del sexo femenino y XY en el masculino. Cada par de cromosomas homólogos está constituido por un cromosoma materno y otro paterno. Para un individuo normal el complemento cromosómico será 46-20 si es femenino y 46XY si es masculino. Como podrá apreciarse, al número total de cromosomas se le agrega la especificación del sexo. Los gonocitos que por diferenciación dan origen a los espermatocitos y ovocitos primarios, al igual que las células somáticas, son células diploides, di igual a doble, ploidía igual a número de copias de cada cromosoma, y, por el proceso de la meiosis dan lugar a gametos haploides, A igual a único, ploidía igual a número de copias de cada cromosoma, con la finalidad de mantener el número de cromosomas de la especie, si los gametos participan de la fecundación. Primera división meiótica. Esta división meiótica se llama reduccional, porque mediante la misma se reduce a la mitad el número de cromosomas de los espermatocitos y ovocitos primarios, dando como resultado espermatocitos y ovocitos secundarios haploides. Sin embargo, inmediatamente antes de comenzar la primera división meiótica el espermatocito y el ovocito primario duplican el DNA, de 2N a 4N y por lo tanto cada uno de los 46 cromosomas es doble. En la primera división meiótica se pueden distinguir los siguientes periodos. Profase I, se caracteriza por ser notablemente larga y complicada y desarrolla pasando por los siguientes estadios. Leptoteno, los cromosomas que ya habían duplicado su DNA, se hacen visibles en forma de largos filamentos muy finos. En el esquema se ha supuesto tres tipos diferentes de cromosomas, uno grande, uno mediano y uno pequeño, y de ellos los ejemplares representados en negro provienen, por ejemplo, del padre y los ejemplares rojos de la madre. Cigoteno, los cromosomas homólogos, de origen paterno y materno se aparean, sinapsis, de acuerdo con su longitud lado a lado. Paquiteno, los cromosomas sufren una intensa condensación, se acortan y engruesan. Cada uno de ellos sufre una fisuración longitudinal, pero el centrómero no se segmenta. Cada cromosoma se encuentra entonces constituido por dos filamentos unidos que reciben el nombre de cromátides.
Cada par de cromosomas se encuentra ahora formado por 4 cromátides, tetrada, y en cada uno de los pares se dice que las dos cromátides del mismo cromosoma son hermanas, en tanto que se llama homólogas a las cromátides de los cromosomas que forman el par. Luego entre las cromátides homólogas, se produce el intercambio de genes, proceso denominado entrecruzamiento, crossing over. Diploteno, los cromosomas tienden a separarse, permaneciendo unidos solo por ciertos puntos llamados quiasmas. Estas uniones determinan formas en X, en 8, en rombos, en anillos, etc. Diacinesis, o periodo de dictioteno, no esquematizado en la figura. Continúa la separación, observándose los cromosomas parcialmente se considera una etapa de reposo que en la espermatogénesis dura 22 días y en la ovogénesis puede durar hasta 45 años. Metafase I, los miembros de cada par homólogo terminan de separarse, pero sus centrómeros no se dividen, luego se orienta en el uso. Anafase I, los pares de cromosomas emigran hacia los polos opuestos de la célula, disyunción, las cromátides de cada cromosoma permanecen unidad entre sí por el centrómero. Telofase I, se produce la división celular y como resultado se originan los espermatocitos y ovocitos secundarios cuyos núcleos son haploids, a pesar de que sus cromosomas presenten el doble de la cantidad de DNA, 2N, y debido a ello se les califique de divalentes. Segunda división meiótica, como consecuencia de esta división, también llamada ecuacional, los gametos resultantes tienen el mismo número de cromosomas, haploide, que sus células originarias, espermatocitos y ovocitos secundarios, pero como antes de esta división no hay síntesis de DNA, el contenido del mismo en los gametos es la mitad, 1N. Su profase se lleva a cabo en forma rápida en el cual los centrómeros se dividen y, consecuentemente, sucede lo mismo con los cromosomas, por lo tanto, lo que antes era cromátide de un cromosoma bivalente se convierte ahora en un cromosoma monovalente autónomo. En la metafase los cromosomas se separan, y se disponen en el eje ecuatorial, no esquematizado en la figura. Se presenta enseguida la anafase y los cromosomas migran a lo largo del uso hacia los polos opuestos de la célula, disyunción. Luego se presenta la telofase que concluye con la división celular. Consecuencias de las divisiones meióticas durante la maduración, como consecuencia de las dos divisiones meióticas, los gametos pueden cumplir con el mantenimiento y evolución de la especie, ya que mediante las mismas, se reduce a la mitad el número de cromosomas de los gametos y de esta manera se mantiene la constancia del número de cromosomas de la especie. Si no se produjera la reducción numérica de los cromosomas, el cigoto sería tetraploide en la primera generación, octaploide en la siguiente, etc. Se diversifican los genomas de los gametos y de esta manera se posibilita la variabilidad genética de la especie. De no ocurrir este proceso, la existencia de genomas inalterables impediría la evolución de la especie, y los organismos carecerían de su diversidad característica. Se brindan iguales posibilidades de reproducción a cada uno de los sexos. Por este mecanismo la ovogénesis producirá solo células provistas de un cromosoma X, en tanto que la espermatogénesis dará como resultado a dos tipos de espermatozoides, portadores en un caso del cromosoma X y en el otro del cromosoma y la maduración en el sexo femenino, cuando las células germinativas primordiales se han incorporado a la gónada de un producto genéticamente femenino se transforma por diferenciación en ovogonios. Los ovogonios, 46-20, por un proceso de diferenciación dan origen los ovocitos primarios, mucho más voluminosos. Por intermedio de las dos divisiones meióticas, a partir de un ovocito primario se originan un ovocito, gameto, y 3 corpúsculos polares, células no funcionales. Primera división meiótica, hacia el tercer mes de vida intrauterina los ovocitos primarios inician la profase de la primera división meiótica. Para el momento del nacimiento, todos los ovocitos primarios han entrado a la etapa de diacinesis, dictioteno, de la profase de la primera división meiótica. Después del nacimiento, los ovocitos primarios se encuentran en el periodo de diacinesis, etapa de reposo entre la profase y la metafase. Este periodo puede durar entre 15 años, pubertad, y 45 años, menopausia. Un grupo de ovocitos primarios reinicia la primera división meiótica cuando se inicia un ciclo sexual por estímulo de las gonadotrofinas, hecho que puede ocurrir entre la pubertad y la menopausia. Los grupos de ovocitos que reinician su maduración en los últimos ciclos sexuales habrán tenido un periodo de dictioteno de alrededor de 45 años. Esta prolongada duración del periodo de dictioteno, y por lo tanto de la meiosis, puede explicar la alta frecuencia de errores meióticos como la falta de disyunción y la anafase retardada. Parece ser que el periodo de dictioteno muy duradero, representa un estado en el que el aparato meiótico del ovocito puede ser dañado por cualquier factor ambiental que actúa sobre el ovario. La primera división meiótica termina antes de la ovulación dando lugar al ovocito secundario y al primer corpúsculo polar. Segunda división meiótica, el ovocito secundario entra en la segunda división meiótica en el momento de la evolución, la que progresa hasta la metafase, en la que se detiene. Si es fecundado, el ovocito secundario termina la segunda división meiótica, originando al segundo corpúsculo polar y al cigoto. Su fórmula cromosómica es de 23X y 1N.
Maduración en el sexo masculino. En el sexo masculino, las células germinativas primordiales permanecen inactivas en los testículos hasta la pubertad. Por lo tanto, la maduración se inicia en esta época por estímulo de las gonadotrofinas y continúa hasta la vejez. Los espermatogonios por un proceso de diferenciación dan origen a los espermatocitos primarios. Un espermatocito primario por medio de las dos divisiones meióticas sucesivas origina 4 espermátides haploides. Entre las dos divisiones meióticas no existe periodo de reposo y su profase dura aproximadamente en 22 días. De las 4 espermátides 2 tienen fórmula cromosómica 23X y 2 23Y y la cantidad de DNA en ambos es de 1N, por lo tanto, el sexo masculino es digamético, mientras que el sexo femenino es monogamético. Se ha calculado que la duración de la espermatogénesis es de 61 a 64 días. Cambios morfológicos durante la espermatogénesis. El término espermatogénesis se aplica a la sucesión de acontecimientos, mediante los cuales, los espermatogonios se transforman en espermatozoides maduros en los túbulos seminíferos del testículo. Este proceso requiere de una temperatura ambiente de menos de 2 grados de la que existe en la cavidad abdominal. La pared del túbulo seminífero está constituida por una membrana basal y varias capas de células. Las células apoyadas en la membrana basal son de dos tipos: células de Sertoli, células altas que se extienden desde la membrana basal hasta la luz del túbulo. El proceso de espermatogénesis se desarrolla entre dos células de Sertoli. Además, producen una sustancia, la proteína captadora de andrógenos, PCA, que se unen a la testosterona y ambas estimulan la formación y maduración de los espermatozoides. Espermatogonios son las células gérmenes masculinas, ubicadas entre las células de Sertoli en contacto con la membrana basal. Se pueden distinguir dos tipos de espermatogonios, A y B. Los de tipo A son células básicas, que por división mitótica darán origen a más espermatogonios de tipo A y B, manteniendo la población de espermatogonios, fase de multiplicación. Los de tipo B más diferenciados, crecen y sufren cambios graduales que los transforman en espermatocitos primarios, las células gérmenes más grandes de los túbulos seminíferos, fase de crecimiento. Los espermatocitos primarios se ubican en la segunda capa celular del túbulo, donde inician la fase de maduración con la primera división meiótica, para formar espermatocitos secundarios. Los espermatocitos secundarios ocupan la tercera capa celular de la pared del túbulo, donde experimentan la segunda división meiótica, para formar espermátides. Las espermátides se embeben en el citoplasma de los extremos luminales de las células de Sertoli, donde por un proceso de metamorfosis llamado espermiogénesis, se transforman gradualmente en espermatozoides, los que son liberados a la luz del túbulo. Espermiogénesis. La espermiogénesis se desarrolla en profundos recesos del citoplasma de las células de Sertoli, las que proporcionan sostén, protección y nutrición a los futuros espermatozoides. Consiste en, el núcleo de la espermátide se condensa, aplana y alarga, forma la mayor parte de la cabeza del espermatozoide. Los gránulos que se encuentran dentro de las vacuolas del aparato de Golgi, entran en coalescencia para formar la granulación acrosómica, la que se sitúa sobre la superficie de la mitad anterior del núcleo como una estructura de doble membrana delgada denominada acrosoma. Los centriolos se mueven hacia el extremo opuesto del acrosoma. Ahí el centriolo distal origina el filamento axil que crece hacia el exterior y penetra en la superficie celular. Al mismo tiempo, las mitocondrias emigran hacia la parte praxemel del filamento axil y se distribuyen alrededor del mismo en forma de vaina o collar. El resto del citoplasma se desprende del espermatozoide en desarrollo y degenera. El espermatozoide formado por completo, deja ahora la célula de Sertoli, y queda libre en la luz del túbulo seminífero. Desde los túbulos seminíferos, los espermatozoides se acumulan y transportan a través de los conductos genitales masculinos que sucesivamente son, los túbulos rectos, que constituyen y forman la red testicular, la cual desemboca en los conductillos eferentes. Estos a su vez desembocan en el conducto del epidídimo. El epidídimo, túbulo largo enrollado de 4 a 6 metros, se encuentra dentro del escroto. Mientras están almacenadas aquí, los espermatozoides continúan su maduración y adquieren motilidad. El conducto o vaso deferente es la continuación del epidídimo, y tiene 45 centímetros de longitud. Cada conducto se dilata y forma una ampolla que se une a la vesícula seminal para formar el conducto eyacular. Los conductos eyaculadores, 2 centímetros, atraviesan el tejido glandular de la próstata para abrirse en la uretra prostética. El espermatozoide tiene las siguientes características: la cabeza, de forma ovoidea, aplanada en la porción anterior y de perfil piriforme, tiene la función de activador del ovocito, que se verá en el capítulo siguiente. El núcleo contiene el aparato genético, y su parte anterior está cubierto por el acrosoma formado por dos membranas, la interna y la externa, en cuyo interior se encuentran enzimas, que cuando se liberan facilitan la fecundación. El cuello, en el cuello se encuentra el centriolo praxemel, el centriolo distal ha dado origen al filamento axil. La cola, le confiere la motilidad que lo ayuda a trasladarse hacia el sitio de la fecundación, consiste en una pieza intermedia, una parte principal y una porción terminal. En la pieza intermedia se encuentra el collar mitocondrial, el que está relacionado con la producción de energía.
La porción principal y la terminal están constituidas por un complejo sistema de proteínas contráctiles que promueven movimientos en latigazo. Tamaño y número. Tiene una longitud de 65 micras y la densidad promedio es de 100 millones por mililitros de semen, con variaciones normales de 60 a 150 millones diagonal mililitros. Motilidad. Son móviles en la emisión más del 80%, pueden moverse de 2 a 3 milímetros por minuto, pero su velocidad real varía con el pH del medio ambiente. Un pH ácido inhibe su motilidad. Supervivencia fuera del tracto genital masculino. Los espermatozoides pueden conservarse con vida por espacio de largo tiempo, durante años, en nitrógeno líquido, menos 180 grados centígrados. Supervivencia en el tracto genital femenino. La capacidad fecundante del espermatozoide dura de 12 a 24 horas. Se ha podido comprobar que pueden sobrevivir por mayor tiempo, pero se desconoce si estos espermatozoides serían capaces de fecundar al ovocito. Cambios morfológicos durante la ovogénesis. El término ovogénesis se aplica a la sucesión de acontecimientos mediante los cuales los ovogonios se transforman en ovocitos en el ovario. Comprende dos etapas: maduración prenatal y maduración postnatal. Maduración prenatal, cuando las células germinativas primordiales se han incorporado a las gónadas del producto genéticamente femenino, se convierte por diferenciación en ovogonios. Los ovogonios se multiplican por mitosis, fase de multiplicación, y algunos de ellos cargan su citoplasma de abundante material nutritivo, vitelo, y se diferencian en ovocitos primarios, mucho más voluminosos, fase de crecimiento. Los ovocitos primarios inician la profase de la primera división meiótica hacia el tercer mes de vida prenatal, se inicia la fase de maduración. Durante los meses siguientes aumenta en número y para el final del quinto mes alcanzan a 7.000.000 en cada ovario. Para el séptimo mes, la mayor parte de los ovocitos primarios ha presentado degeneración y cada uno de los ovocitos primarios que sobrevive está rodeado de una capa de células epiteliales planas. El ovocito primario y las células epiteliales que rodean constituyen el folículo primordial. Maduración postnatal. Se calcula que la recién nacida tiene entre 700.000 a 2.000.000 de ovocitos primarios en cada ovario. En el momento del nacimiento, todos los ovocitos primarios han terminado la profase de la primera división meiótica y entran en reposo, diacinesis, el que podrá durar hasta la pubertad o hasta la menopausia, visto en la maduración en el sexo femenino. Se piensa que las células foliculares que rodean al ovocito primario secretan una sustancia que se llama inhibidor de la maduración del ovocito, IMO, que conserva detenido el proceso meiótico. En época de la pubertad, no hay más de 40.000 ovocitos primario en cada ovario, la mayoría han involucionado durante la niñez. La primera división meiótica termina antes de cada ovulación originando al ovocito secundario y el primer corpúsculo polar. El corpúsculo polar es una célula muy pequeña que se desprende de un polo del ovocito secundario, motivo por el cual se denomina también primer polocito. El ovocito secundario entra en la segunda división meiótica en el momento de la ovulación. En cada ovulación es liberado un ovocito, de tal manera que haciendo un cálculo solo son liberados aproximadamente 350 ovocitos secundarios en la vida sexual de la mujer. La segunda división meiótica termina si el ovocito es fecundado dando origen al cigoto y el segundo corpúsculo polar o segundo polocito. El ovocito tiene las siguientes características. De manera similar a lo que ocurre en la espermatogénesis, de cada ovocito primario se generan 4 células. Sin embargo, las células que proceden de ovocito primario no son, como ocurre en la espermatogénesis, del mismo tamaño y de igual naturaleza, ya que una de ellas es más grande que las otras 3 y solamente esta constituye la célula sexual apta para la fecundación. El tamaño de la célula sexual apta para la fecundación es consecuencia de la gran cantidad de vitelo que incorpora hacia su citoplasma, ya que, si ocurre la fecundación, debe suministrar los elementos nutritivos necesarios para las primeras etapas del desarrollo del cigoto. Por este motivo, el ovocito es mucho más grande que el espermatozoide y se le considera la célula más grande del organismo. En cambio, los corpúsculos polares, en virtud de su exigua cantidad de protoplasma, no son aptos para la fecundación. El ovocito secundario liberado durante la ovulación, está rodeado por la zona pelúcida y por las células de la corona radiante, visto en el capítulo 3 de ovulación. Si no ocurre la fecundación dentro de 24 horas después de la ovulación, el ovocito secundario degenera y muere. Gametos anormales, anomalías morfológicas, espermatozoides anormales. Los espermatozoides anormales pueden observarse aún en el semen normal. Se cree que hasta el 20% pueden ser anormales sin que se pierda la fecundidad. Los espermatozoides normales se mueven con rapidez y desplazan en línea recta, en tanto que las formas anormales son perezosas y tienden a moverse en círculo o con un patrón irregular. El número de espermatozoides anormales pueden aumentar por acción de los rayos X, las reacciones alérgicas severas, la hipertermia, la contaminación ambiental, el tabaco y otros factores. Ovocitos anormales. La formación de ovocitos anormales es un trastorno muy raro. Se puede observar, ovocito con 2 núcleos, generalmente no maduran, 2 ovocitos en el mismo folículo, poco frecuente, la mayoría nunca madura.
Anomalías cromosómicas, las que se deben a la anafase retardada y a la falta de disyunción. Anafase retardado, consiste en que uno de los cromosomas, durante el anafase, se retrasa en migrar hacia uno de los polos celulares y, en consecuencia, al terminar la telofase se pierde. Falta de disyunción. En estado normal los componentes del par de cromosomas homólogos se separan durante la primera división meiótica, disyunción, de manera que cada célula hija recibe un componente de cada par. En ocasiones no ocurre separación, falta de disyunción, y los dos miembros de un par llegan a una célula, los 23 cromosomas. Al ocurrir la fecundación, un gameto que posee 23 cromosomas se combina con un gameto que posee 22 o 24 cromosomas, resultará un producto de 45 cromosomas, monosomía, o de 47 cromosomas, trisomía, respectivamente. La incidencia de la falta de disyunción aumenta con la edad de la madre, a mayor edad materna mayor tiempo de duración de la meiosis y por lo tanto mayor riesgo de lesión del aparato meiótico, especialmente de la proteína contráctil llamada tubulina de las fibras del huso. Se considera que la edad materna ideal para la reproducción es de los 18 a 35 años de edad.